Hola queridos amigos, es una alegría estar una vez más con ustedes y sean ustedes bienvenidos a este su programa Lecciones para la Eternidad y en esta vez la lección número 9 que lleva por título El pacto en el Sinaí. Para continuar, yo quisiera en esta ocasión darle la bienvenida a Ronald también, que en esta ocasión está como comentarista, quien nos va a aportar con ideas, con comentarios extras y, bueno, de hecho, lo que la lección está trayendo para nosotros esta semana. ¿Cómo estás, Ronald? De hecho, muy agradecido con el Señor y de hecho, estas cuatro lecciones que tenemos por delante, pues sin duda alguna nos van a hablar de un tema que es algo precioso, algo que necesitamos tener una comprensión clara para no seguir en los mismos pasos que el pueblo de Israel, porque vamos a hablar acerca del pacto, o el pacto que hizo de hecho en Génesis, y cómo fue aparentemente ese mismo pacto se hizo en Éxodo. Mas, sin embargo, esta semana veremos esos asuntos de la ley y el pacto que veremos desde una perspectiva quizás no tan común, ¿sí? No es tan común hablar de estos asuntos, sin embargo, presentaremos lo que en realidad las escrituras enseñan. Es verdad, la lección de esta semana es, de hecho, como tú dijiste, muy, muy interesante. Vamos a abarcar este asunto del pacto. A veces nosotros tenemos una idea o se ve desde un punto de vista diferente o equivocado algunas veces este asunto del pacto. Y en esta semana vamos a ver lo precioso de las promesas de Dios, lo maravilloso que es la Biblia como una fuente de poder, como dice el apóstol Pablo, poder de Dios para salvación. Así que antes de continuar, quisiera invitarles a cada uno de ustedes que puedan dar like, compartir este video con más personas, puedan comentar desde dónde nos ven. A nosotros nos alegra mucho saber desde dónde ustedes nos están viendo y también pedirles de que continúen orando por nosotros, oren por este ministerio, porque nosotros tenemos la seguridad de que Dios está con el deseo de levantar instituciones, está con el deseo de levantar ministerios para el avance de su obra. Así que, diciendo estas palabras, vamos a elevar unas palabras de oración para poder abrir la Biblia y estudiarla juntos. Amén. Ronald, ¿nos diriges con la oración, por favor? Ok, oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir estas enseñanzas que semana tras semana hemos traído y compartir el conocimiento que tanta gente necesita. Y queremos que en esta hora, Señor, tú nos dirijas, nos des entendimiento y sabiduría y que podamos sacar provecho de estas enseñanzas, aplicarlas a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestras conciencias, darnos mayor discernimiento. Pedimos su compañía, su instrucción, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el título, El pacto en el Sinaí. Hasta donde ya vimos las lecciones pasadas, Dios libró con mano fuerte y poderosa al pueblo de Israel, los condujo por el desierto y ahora Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios quiere acercarse con el pueblo de una manera más íntima, más profunda, y para eso Él los lleva hasta el Sinaí, donde Dios les va a entregar algo muy importante. Muchos de nosotros tenemos ya una idea de lo que ocurre en Sinaí, y de hecho esta semana vamos a ampliar ese evento, ese escenario que nosotros tal vez ya lo hemos escuchado de alguna manera o ya hasta nosotros por nosotros mismos lo hemos estudiado. Bien, el texto para memorizar de esta semana y de hecho el texto con el cual está basado la lección se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículos 4 y 6. Y voy a pedir a Ronald que nos pueda ayudar con la lectura de este versículo. Ok, dice así. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Un punto importante que la lección del día sábado resalta es la parte donde dice
y los he traído a mí. Dios tiene el propósito de conducir a Israel no solamente a la tierra de Canaán, sino de manera muy especial hacia Él mismo. Y esa es una lección que vamos a ver no solamente en esta semana, en las lecciones posteriores también, y a través de toda la Biblia, Dios tiene ese propósito de traer el pueblo hacia sí mismo. Vemos que Dios tiene esa iniciativa de entrar en una relación de comunión. Las promesas que la Biblia nos va a presentar son siempre en ese sentido. Dios nos llama a estar cerca de Él porque Él sencillamente es el único que puede llenar los vacíos que hay en nosotros y también puede ser el único quien da sentido a nuestra vida. Así que vamos para el primer día que la lección nos da y el título es En el monte Sinaí. Ya Dios los está conduciendo después de por lo menos aproximadamente serían unos 2 meses de viaje desde su salida de Egipto. Dios los dirige por el desierto, como ya vimos la lección de la semana pasada. Hubo pruebas, dificultades, pero la presencia de Dios estuvo allí. A pesar de la murmuración del pueblo, Dios se manifestó poderosamente. Y llega aquí ese evento tan memorable en el Antiguo Testamento, la llegada al monte Sinaí. Ahora, cuando nuestra mente viene monte Sinaí, inmediatamente viene también los 10 mandamientos. Sin embargo, vamos a ver aquí una visión previa a la entrega de los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que ocurre antes de esa entrega? Es por eso que la pregunta de este día es, ¿qué prometió Dios a su pueblo al pie del monte Sinaí? Basado en Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 8. Bien, es interesante porque ya que vamos a hablar un poco acerca de lo que Dios promete, aparentemente la lección nos dice, ¿no? ¿Qué prometió Dios a su pueblo al pie del monte Sinaí? Y de hecho, en este vamos a ver eh, lo que normalmente se comprende como el pacto o haciendo Dios pacto con su pueblo. Ujú. Pero antes de ello, yo creo que sería bueno leer los versículos que nos corresponden a estos 2 días. Ya se ha leído el versículo 4 al 6 eh, y quiero volver a leer nuevamente y enfatizar en algunos puntos. Mira lo que dice verso 4. Vosotros visteis lo que hizo a los egipcios. Dios está señalando, mira, ustedes conocen la historia, lo han visto, lo han palpado, qué es lo que he hecho con los egipcios. Y tomé, dice, sobre las agas, y os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Y es interesante. Dios, de hecho, quiere dirigir a todo el pueblo hacia Él, pero depende del ser humano la decisión que va a tomar. No, Dios quiere que todos se alleguen a Él. Sin embargo, dice, ahora pues, yo creo que ese es el versículo donde debemos prestar la atención. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Un punto interesante aquí en la Biblia, tú vas a encontrar en las Sagradas Escrituras esta palabra común, mi pacto. Nunca dice Dios nuestro pacto. Ahora dice, vos, si ustedes escuchan mi pacto, dice Dios, ese pacto es de Él, y esa palabra de hecho proviene de la palabra griega berit, un pacto, eh, para que tengan idea lo que quiere decir. Normalmente se comprende el asunto del pacto, se comprende que Dios haciendo un convenio o un contrato con el ser humano. Y se tiene normalmente esa idea en el mundo cristiano. Como hay un pacto entre ambos, pues ambos tienen la obligación de cumplir sus requisitos o la responsabilidad de ese contrato. Dios cumple su parte, el hombre también cumple su parte. Más sin embargo, se ha entendido quizás incorrectamente, especialmente en el mundo cristiano evangélico, de manera equivocada, que cuando se habla de los pactos, pues se tiene el concepto de que son dos dispensaciones. Inclusive parece que normalmente conocemos como Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Pacto o Antiguo Pacto. Siempre tenemos esa idea y normalmente se asocia de que el Antiguo Pacto es considerado desde Sinaí, ¿sí? Ujú. Desde Sinaí hasta la cruz. Y el nuevo pacto sería que vivimos en el pacto de la gracia, los cristianos, esa es la comprensión evangélica, dicen ellos, de que de la cruz para adelante, pues nosotros vivimos en la gracia, donde ya no es tan necesario guardar la ley, porque la ley pertenece al pacto antiguo. Esa es la idea que se tiene. Pero estas dos ideas, que son de hecho dispensación, ¿sí? Son dos dispensaciones, están basadas en esas premisas falsas, ¿no? De que
si el antiguo pacto es hasta la cruz, entonces ya no hay necesidad de guardar los requerimientos de la ley. Entonces por eso es que no se da mucha importancia a la ley, a algunos especialmente al sábado, pues porque se tiene esa noción. Más aquellos que dicen, bueno, nosotros vivimos en el nuevo pacto, así que estamos más enfocados en el mandamiento que Jesús hizo, el resumen de amar a tu prójimo. Pero sin embargo, lo que la Biblia enseña es verdad. Enseña dos pactos, o habla de dos pactos, ¿sí? Habla de dos pactos. Pero recuerda, existe una gracia que nos salva, existe un evangelio que es genuino, pero también existe un evangelio que es falso. Existe solo un pacto que trae salvación y eso debemos tener en cuenta. Ahora, ustedes se pueden preguntar, pero ¿qué tanto es ese del pacto y aquello, no? Bueno, el pacto en sí explica la razón por qué Dios creó el mundo y por qué Dios envió a su Hijo, como dice Juan 3:16, envió a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El pacto explica eso y el pacto explica cómo es que Dios de este ser humano que somos tú y yo va a hacer que nuevamente podamos volver al favor de Dios. El pacto, de hecho, es una explicación de eso. Por eso la Biblia dice, mi pacto. Entonces, nosotros necesitamos entender de que el pacto en el Nuevo Testamento se entiende como la palabra diáteque, ¿sí? Diáteque. Ustedes pueden revisar, yo les voy a dar referencias. Tengo muchos textos en la mente, mas sin embargo, en el libro de Hebreos, capítulo 10, el texto habla de un pacto que es testamento, es la palabra, testamento, pacto, promesa, son palabras que se repiten de manera continua. Ustedes pueden ver en el capítulo 9 del libro de Hebreos, ¿sí? Pueden ver desde versículo 15 para adelante, donde hace una referencia. Primero dice que Cristo es mediador de un nuevo pacto. eh, Después utiliza la palabra también que es verso 16, testamento, testador, testamento, primer pacto, verso 18, y así va utilizando de manera continua estas definiciones. Esta palabra que dice testamento es justamente la palabra diateque. Ustedes se preguntarán, pero ¿qué significa eso? Fácil. Nosotros conocemos la definición del testamento. La palabra testamento, su significado más simple es el último deseo, ¿no? De alguien que está a punto de morir, da su testamento, su último deseo a su generación, a su hijo. Es el acto último de su voluntad que él deja como una herencia, como un testamento. Entonces, lo que la Biblia enseña con respecto al pacto es esa idea de que Dios dando un testamento al hombre, pero en la Biblia encontramos más bien nosotros como una promesa de Dios, ¿sí? Como una promesa de Dios. Ahora, es interesante observar en el capítulo 19, Dios dice, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, Dios dice, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y Dios dice que ustedes serán reinos de sacerdotes, gente santa, verso 6. Pero mira lo que dice el verso 8. Cuando Moisés habla estas palabras al pueblo, dice, mira, Dios ha hablado estas cosas. Si ustedes escuchan su voz atentamente y guardan su pacto. Y el pueblo cuando escucha las palabras de Moisés, dice, el pueblo responde así. Y no solamente fue uno, sino dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Prácticamente el versículo abarca un poco más, pero yo quiero irme al asunto en sí. Lo que en realidad Dios estaba prometiendo era de que si ellos oían su voz de manera atenta y guardaban su pacto, ellos iban a ser una nación santa, una nación o un reino de sacerdotes. Dios le iba a escoger como un pueblo muy especial. Solo que ellos se apresuran a contestar o a responder. Y esto es lo que normalmente nosotros conocemos como el antiguo pacto. ¿Por qué dirán ustedes antiguo pacto? En el libro de Jeremías, capítulo 31, donde Dios ya habla nuevo pacto, aún no voy a hablar,
de ese nuevo pacto, mas sin embargo Dios hace referencia a esa promesa que hicieron en el verso 31 también, 31 de Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque dice, ellos invalidaron mi pacto, esa palabra mi pacto que no se olvide de su mente, dice, aunque fue yo un marido para ellos. Dice Dios de que ese pueblo invalidaron el pacto de Dios, su pacto, mi pacto, dice Dios. Ahora, es interesante. Yo quiero leer tan solamente un comentario y después Joel continúa y dice, hablando de ese texto, esto está en el libro Patriarcas y Profetas, página 388. Citando el mismo texto, dice Ellen White, dice, los israelitas, citó Éxodo 19, 5 a 6, dice, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es interesante notar aquí, ese pacto que ellos dicen, haremos, Ellen White declara que, incluso Jeremías declara de que dice, ellos invalidaron el pacto de Dios, creyéndose, dice, capaces de guardar sin Cristo. Y adivinen qué es lo que Dios hizo. Aceptó ese pacto, aceptó ese pacto. Pero sabes, no quiero quitarles mucho tiempo, pero sabes, ese pacto ha sido considerado como un ministerio de muerte de acuerdo al capítulo 3 de Segunda de Corintios. Y es más, en el libro de Ezequiel 20, y ese es el último versículo que quiero leerlo, en el libro de Ezequiel 20, 25, dice que por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Porque las condiciones de ese pacto era obedece y vivirás. Y maldito aquel que no viviere conforme a toda esta ley. Y ellos no podían obedecer porque dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria del Señor. El hombre no está en la capacidad de obedecer por sí mismos la ley de Dios. Solo entrando en el nuevo pacto, el hombre puede obedecer, que más luego de hecho veremos, pero el hombre por sí mismo es incapaz. Y ellos se aceleraron, se apresuraron a responder diciendo, bueno, vamos a hacer el Señor con todo. Y Dios lo aceptó, pero tuvieron que aprender porque de aquí de a poco, en la historia, vemos todo el pueblo había respondido, haremos el pacto. ¿Y qué estaban haciendo después de un poco tiempo? Estaban adorando a un becerro de oro. ¿Dónde estaba su promesa de obediencia al Señor? Ese es el resultado de hacer promesas al Señor. Yo creo que aún vamos a hablar mucho, ¿sí? Bueno, por aquí, por ahora paramos aquí. Muy interesante, Ronald, lo que acabas de decir, porque es importante y necesario comprender esa distinción de los pactos. La Biblia nos va a presentar, más que todo en el Nuevo Testamento, este asunto de los pactos, los dos pactos. Ujú. Yo recordé un versículo en Deuteronomio capítulo 29, versículo 1, donde es una repetición de las cosas que habían pasado los hijos de Israel en el desierto. Moisés les dice, y recuerden el pacto que Dios hizo con nosotros. Y él hace la aclaración, no como él hace la aclaración, además, o sea, aparte del pacto que nuestros padres hicieron en Horeb. O sea, hay una distinción, hay dos pactos. Uno que Dios lo da, como hemos visto aquí en el capítulo 19, Dios entregando su pacto, diciéndole al pueblo, guarden y den oído a mi pacto. Y el otro es lo que bien dijiste y aclaraste, Ronald, es la promesa que el hombre le hace. La respuesta del hombre bien debería haber sido lo que nosotros encontramos en Lucas, el capítulo 1, versículo 38. María, cuando el ángel viene y le trae la promesa de que ella sería madre del Hijo de Dios, y ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí
conforme a tu palabra. Esa es la forma de recibir una promesa. Dios le estaba haciendo la promesa. Ustedes tienen que prestar atención. Dios le está dando la promesa al pueblo y el pueblo, en lugar de aceptar la promesa, dice, vamos a hacer conforme a lo que tú nos has dicho. Ellos estaban entrando en esa alianza. Señor, haces tu parte, yo hago mi parte. Sin embargo, la Biblia es clara al decirnos de que nosotros no podemos aportar al pacto. Y es por eso la palabra, yo quiero que también este detalle quede claro. La palabra guardar muchas veces en la Biblia misma es traducido como obedecer. Y aún nosotros, cuando nos dice guarden los 10 mandamientos, nosotros entendemos esto como obedecer. Sin embargo, esta no es la traducción primaria de la palabra guardar del hebreo. En el hebreo la palabra es shamar, que en sí quiere decir guardar, pero en el sentido de atesorar, de tenerlo en el corazón, de cuidarlo. Y esa misma palabra se utiliza en el libro de Génesis cuando Dios le dice a Adán de que guarde el huerto. Uno no va a obedecer un huerto, va a guardar, va a cultivar, va a atesorar. Y esa es la palabra shamar que nosotros encontramos cada vez que la Biblia nos dice guardar. Entonces, este era el propósito. Dios estaba entregando su pacto, aquel pacto, y nosotros lo vamos a ver más adelante, como dijiste, Ronald, el pacto que Dios había entregado a Abraham, Dios estaba entregando ahora, repitiendo al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos, como ya leíste la cita que está en Patriarcas y Profetas, página 388, ellos, ah, no entendiendo la pecaminosidad de su corazón, no comprendiendo de que sin Cristo era imposible guardar la ley, entran en este pacto con Dios. Así que vamos a avanzar porque la lección tiene detalles así bien interesantes en este sentido. Ujú. Sabes, yo Ujú. solo aclarando un asunto, porque podría ser que estés teniendo la idea de que entonces comenzó en el Sinaí el pacto antiguo. De hecho, no. Cuando nosotros revisamos el capítulo 4 de Gálatas, donde justamente habla de dos alegorías, de Agar y Sara, de Ismael e Isaac, nos damos cuenta que en ese tiempo ya existía, conocido como el viejo pacto o el antiguo pacto, ya tenía la existencia. Entonces tú te estarás preguntando, entonces, ¿desde cuándo es la existencia del pacto? Porque no nos estás enseñando ahorita que es desde el Sinaí. No, en el Sinaí Dios acepta ese pacto, ¿sí? Es la diferencia. O sea, acepta un pacto, dice, está bien, ya que el pueblo hace ese pacto, dice, yo lo acepto. Pero el pacto, de hecho, no tiene que ver haciendo Dios ese contrato a ver si tiene alguna posibilidad de salvarse. No, es prácticamente es todo como dice Pablo, es un ministerio de muerte. Trae muerte, literalmente. Mas, sin embargo, el pacto el pacto antiguo se refiere a la condición del hombre. ¿En qué condición está? Incluso el pacto, la existencia del pacto, se puede decir así, es desde que entró el pecado en este mundo. Es el hombre intentando salvarse a sí mismo por sus propias fuerzas. Pero la salvación sabemos que no existe, que ningún hombre se va a salvarse por sus propias fuerzas. La salvación es siempre lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nosotros aceptamos por fe lo que Cristo ha hecho y la experiencia de Cristo llega a ser parte de nuestra experiencia. En ese sentido, es el pacto nuevo el único que trae salvación. Amén, amén. Yo también quisiera hacer una aclaración, puntuar este asunto porque tiene que quedar bien claro, porque a veces malas formas de ver este asunto de los pactos, a veces nos vamos por los extremos. Ujú, Uno puede irse a la liberalidad, como bien es denominado una gracia barata, y por el otro lado a un frío formalismo, pero no es así. En este y en los otros casos en donde vamos a ver esta divergencia de los dos pactos, vamos a ver que los pactos son actitudes del hombre frente a las promesas de Dios. Y lo vemos en este caso también. Dios da su promesa, Dios da su pacto y la respuesta del hombre es lo que define uno de los dos pactos. El antiguo es con esto que vemos aquí, el hombre prometiendo obediencia a Dios. Sin embargo, el pacto nuevo, el pacto eterno, que es revelado y manifestado en el corazón del hombre, es cuando el hombre recibe la promesa, recibe el don en Cristo Jesús. Entonces, yo quisiera continuar con la lectura que tú hiciste de Patriarcas y Profetas, porque nos va a dar una idea de esto mismo que estamos hablando. En la página 389, dice así: no podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham.
y simbolizado en los sacrificios, de manera que, mediante la fe y el amor, se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Y esas son las diferencias. La sierva del Señor tenía en claro este asunto. Ahora, aclarar una cosa más. No es pecado el hacer promesas a Dios. Eso tengámoslo en cuenta. La Biblia no condena y no dice que es pecado. En este caso, Dios acepta eso. Pero Dios entendía y sabía que el pueblo no iba a poder cumplir su promesa. Y es por eso que Dios permite una manifestación externa de su gloria para que el pueblo entienda de que por sí mismos no iban a poder guardar esa promesa. Ahora, la Biblia también es clara al decirnos que aunque no es pecado hacer promesas a Dios, la Biblia advierte del peligro que hay de hacer promesas y no cumplirlas. Ujú. Es por eso que Pablo llega a esa conclusión en 2 Corintios capítulo número 3, diciendo de que el pacto antiguo es un pacto de condenación, es un pacto de la carne, es un pacto Muerte. de muerte y muchas características que tiene ese pacto es en relación a eso. Así que el pacto que Dios nos quiere dirigir es el pacto nuevo, en donde nosotros, como leímos en la cita, que por medio de la fe y el amor nos vinculamos con Dios y nos somos capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Entonces, ahora avanzamos al día lunes, en donde vamos a ver que hay una preparación. Dios, en vista de lo que hicieron, Dios ahora los lleva a una manifestación externa de su poder, porque Dios tenía un propósito al hacer eso. Escuchó la respuesta del pueblo, escuchó la actitud del pueblo, y ahora Dios dice, está bien, los voy a preparar para que reciban el don. Éxodo capítulo 19, versículos 9 al 25 es lo que nos trae la lección. Y la pregunta es, ¿cómo preparó Dios a Israel para recibir los 10 mandamientos? Y hay una pregunta más que sería bueno responderla, creo yo, que está al final de este día. ¿Y cómo entendemos que la idea de los 10 mandamientos como expresión del amor de Dios? Ok, intentaremos responder estas dos preguntas de manera más puntual. Y es interesante porque hemos visto que el pueblo acaba de fracasar, ¿sí? Acaba de hacer una promesa de obediencia y que después vamos a ver su fracaso al adorar el becerro de oro. Pero ahora Dios dice, está bien, yo acepto su pacto de ustedes. Y Dios dice, bien, voy a enseñarles mis leyes y estatutos. Y Dios habla a Moisés que se santifiquen, es lo que más me llama la atención. Al pueblo entero en versículo 10 dice que Dios dice, y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Es una consagración completa que deben hacer el pueblo de Israel y debían estar preparados para el tercer día, porque Dios iba a descender a los ojos, dice, de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y también Moisés en versículo 12 habla de que Dios debía señalarles hasta qué punto debía llegar el pueblo. Había un límite, un término, como se dice, y no debían pasar de ese límite, porque el que intentaba pasar debía morir. Y después, verso 15 incluso dice que ellos no, ni siquiera debían tocar mujeres, o sea, no deberían estarse. Me sorprendió esa escena, o sea, era prácticamente una consagración completa, porque Dios iba a descender, Dios iba a manifestarse. Eh, la manifestación de Dios es increíble. El versículo 16 nos menciona de que cuando llega el tercer día, dice, vino por la mañana, ¿sí? Vinieron truenos, relámpagos, espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Literalmente, en el libro de Hebreos, Pablo hablando de Moisés dice que Moisés mismo sintió que él iba a morir. Él mismo estaba la palabra es temblando de miedo. Ah, y era increíble porque esta escena, porque dice el pueblo se detuvo al pie del monte, imagínate esa escena, humeando, trueno, sonido de bocina, todo el mundo, perdón, el monte como en llamas de fuego, de horno, quemándose ahí, y la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés dice, hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Era una escena que, o sea, ni nos imaginamos cómo era aquella escena. El pueblo con temor de que quizás iba a morir. Ahora tú puedes entender mejor por qué Dios parece decir que era como un ministerio de muerte. Ahora él estaba entendiendo un poco
de que cuánto era la santidad, cuánto era la consagración para acercarse al Señor. Pero lo interesante que quiero destacar de esta historia, la preparación que ellos hacen, es una cosa. ¿Por qué Dios estaba dando la ley y para qué? No era suficiente ya la salvación dada en Abraham, aquella promesa que Abraham dice fue justificado por la fe. No era suficiente aquella salvación. ¿Por qué la necesidad de la ley? ¿Por qué? ¿Para qué? El apóstol Pablo, tanto en el libro de Gálatas y el libro de Romanos, la manera como él responde es increíble. Nos habla de la razón por la que Dios está dando la ley. O sea, la ley no era, de hecho, algo extra para salvar a la humanidad, ya era suficiente con la promesa hecha a Abraham para la salvación de la humanidad. Para toda la humanidad era simplemente como Abraham expresó. Y dice, Abraham creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Aquella experiencia era suficiente para la salvación del hombre. Entonces, para que la ley, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, él declara, también está en Romanos, pero yo solo voy a leer Gálatas. Él declara en el capítulo 3 verso 19, y es la misma pregunta que hace. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Por qué Dios tuvo que darle en el monte Sinaí? Él dice, fue añadida, fue acrecentada, es la palabra correcta, añadido, acrecentada. Déjame decirte, este punto fue el punto de discusión en nuestra historia adventista. Yo le animo a usted, puede visitar a la página Libros 1888. Ahí va a encontrar abundante material con respecto al asunto de la ley y al asunto del pacto. Y se va a darse cuenta cómo ocurrió aquella historia y por qué razón aún hoy estamos aquí. Y dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente que fue hecha por la promesa. ¿Por qué fue, dice, añadida o acrecentada? A causa de las transgresiones. Y en el libro de Romanos, aún el apóstol Pablo expresa de que fue para que el pecado abundase. La ley fue dada para que el pecado abundase, pero la gracia, dice, sobreabundó. Y eso es lo que vamos a ver en el día siguiente, pero es interesante. La ley, de hecho, no era para darle una extra para la salvación del hombre, para ayudar al hombre. No, era suficiente la promesa que ya había hecho Abraham. Y repito esa idea. La ley fue dada justamente para que el pecado abundase, para que el pecado se viese se puede decir, en su máxima expresión. La ley empezó ahora a mostrar como un espejo al ser humano. ¿Y sabes lo que decía la ley? Tú debes morir porque eres transgresor. Y es por eso que la ley también fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Porque imagínate una ley condenando, el hombre se vio obligado a buscar a un Salvador. La ley no podía salvar. La ley no puede salvar, de hecho, ningún hombre puede salvarse guardando la ley por sí mismo. Así que Dios prepara al pueblo porque va a dar sus leyes y les enseña la santidad que ellos van a decir. Y ahora, hablando de los 10 mandamientos, que la última pregunta decía, ¿cómo entiendes tú la idea de los 10 mandamientos como expresión del amor? En el día siguiente vamos a ver que realmente es una expresión de amor, porque los 4 primeros están resumidos en amor, amor a Dios, y los 6 últimos en amor a nuestros semejantes. Toda la Biblia está resumida en sí en amor, Mm. para ser breves. Amén. Muy puntuales los comentarios que hiciste, Ronald, porque de hecho Dios tenía ese plan. Nosotros ya lo vimos en la lección del día domingo. Dios les entrega el pacto, les entrega su promesa y dice él también, y me serán un pueblo de sacerdotes y gente santa. Dios estaba prometiendo al pueblo que los iba a hacer un pueblo de sacerdotes y gente santa. Entonces el pueblo entra con esa promesa diciendo, vamos a hacer las cosas que tú dices. Entonces Dios dice, está bien, ahora prepárense porque les voy a entregar mi ley, les voy a entregar ah, la manifestación de mi carácter. Y si nosotros vamos a ver esa manifestación del carácter de Dios, es un acontecimiento tremendo. El monte en humo, que nadie podía acercarse a él, eran expresiones externas
del compromiso que ellos estaban haciendo. Dios les estaba demostrando, está bien, ustedes quieren hacer todo lo que yo digo, yo les voy a demostrar qué es todo lo que mi ley requiere. Y Dios lo que hace es manifestar delante de ellos todo lo que la ley requiere del hombre. La ley de Dios es tan amplio como el mismo universo. Y el pueblo de Dios iba a ver eso. Y como bien dijiste, Ronald, la ley tenía un propósito en esta ocasión, era mostrarle al pueblo de que ellos por sí mismos no podían abarcar todo lo que la ley de los 10 mandamientos trae. Dios quería demostrarle al pueblo de que ellos por sí mismos no pueden cumplir aquella promesa que ellos estaban haciendo. Dios quería que ellos colocaran su vista en Cristo. Y la ley, como nosotros vamos a ver más adelante, tiene como propósito mostrarnos a Cristo. Es verdad, tiene el propósito de mostrarnos la pecaminosidad de nuestro corazón, como leíste en Gálatas, la ley fue añadida para que el pecado abundase, para que nosotros tengamos conciencia del pecado, pero al mismo tiempo la ley también tiene el propósito de dirigirnos y de mostrar nuestra necesidad de un Salvador. Ujú. En todo esto nosotros aún, como respondiste, nosotros podemos entender que la manifestación de la ley de los 10 mandamientos, a pesar de que tenía un propósito de mostrar la pecaminosidad, también era una forma de demostrar que el carácter de Dios es amor. El hacer el bien hacia mi prójimo, que es lo que Dios quería hacer en el pueblo de Israel, era la obediencia de los 10 mandamientos. Como nosotros vamos a ver en Gálatas capítulo 5 versículo 14, voy a leer esto y pasamos al día siguiente, dice así, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque ese va a ser el resultado de amar a Dios. Muy bien, pasamos al día martes, que lleva por título el don del decálogo, y aquí es donde Dios entrega las tablas de piedra con su propia mano, pero no. En esta ocasión Dios pronuncia los 10 mandamientos de forma majestuosa, de forma externamente impresionante para el pueblo de Israel. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los principios expresados en el Decálogo y cómo está organizado? Bien, de hecho la lección nos regala desde el verso 1 hasta el verso 17 que vendrían a ser todos los 10 mandamientos que conocemos. Pero es interesante notar que antes de mencionar el primer mandamiento, Dios se da a conocer quién es Él, ¿sí? Y ese es un asunto que debemos tomarlo demasiado en consideración, porque verso 1 dice así, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y aquí está la introducción, y yo soy Jehová, tu Dios. En otras palabras, está diciendo, no hay ningún Dios más en este mundo, yo soy, dice Dios. Y en el libro, en los primeros capítulos, hemos visto al gran yo soy. Dios siempre se da a conocer con ese nombre, yo soy, ¿sí? Y él dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué se dirige así que yo soy aquel que te sacó? Está recordándole al pueblo de que quién es él, de que cómo los condujo. Es ese Dios el que está con su pueblo. Ahora, después de esto, nosotros empezamos a encontrar lo que ya les mencioné como los 4 primeros mandamientos que vendrían a ser un resumen de lo que Jesús dijo, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, tu mente y tu alma. Este es el primero y el grande mandamiento. Si tú amas al Señor, entonces, como dice el primer mandamiento, no tendrás otros dioses ajenos delante de ti, porque el único ser de adoración, de suprema consideración y de adoración va a ser Dios, solamente Dios. Si tú amas a Dios y también si tú amas a Dios de todo tu corazón, no va a ser necesario inclinarte o hacerte alguna imagen o adorar a otro Dios, porque vas a conocer al Dios verdadero. Entonces, eso va a ser el amor que tú tienes en el corazón, que es el amor de Cristo, el amor de Dios. Ese amor va a absorber, se podría decir, todo tu afecto. No vas a tener para otros dioses, para otras imágenes o estatuas. Versículo o el tercer mandamiento que es no tomar el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová, dice al que tomare su nombre. Si tú amas a Dios, ¿tú crees que va a estar hablando el nombre o usando, ya sea en bromas, usando no en cosas que no tienen nada que ver con asuntos serios, con elevar nuestro espíritu al cielo?
sino sencillamente usar el nombre de Dios para proclamar su santo nombre, su evangelio, o para dirigirnos en alguna oración, porque el nombre de Dios no es para usar en bromas, chistes, cuentos. Cuidado con usar el nombre de Dios. Tienes que leer lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, verso 34. Dios no es para burlarse, ¿sí? Y si tú amas al Señor también, es obvio que vas a guardar su día santo. Y lo interesante del sábado es que Joel, en diferentes partes de la Biblia Dios enfatiza el asunto de guardar el sábado. Yo sé que el mundo evangélico va a decir, bueno, Dios está dando orden aquí. La verdad, no, Dios no está dando orden aquí. Dios está diciendo, acuérdate. Ujú. ¿Por qué? Acuérdate porque ya era una costumbre del pueblo guardar desde Edén, desde Adán y Eva. Ellos fueron que comenzaron a guardar desde Génesis. Y después de la caída del sábado, fue una costumbre que de manera continua se fue guardando y esa enseñanza fue pasando de generación en generación. El problema ha sido cuando el pueblo de Israel se multiplicó en Egipto, y en Egipto ellos fueron esclavizados, y como esclavos ellos no podían guardar como debían hacer. Entonces Dios, al escuchar su clamor de ellos de ni siquiera guardar el sábado y ser oprimidos, Dios escuchó y envió a Moisés como libertador. Y Dios ahora es por eso es que Dios dice que acuérdate, no está dando una nueva orden, Dios está diciendo acuérdate. Es que porque ya era un hecho de guardar el sábado. Y Dios dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Y la ordenanza es clara. Aquel que ama al Señor, ¿tú crees que va a estar guardando otro día que el Señor no ha especificado en las Sagradas Escrituras? Por supuesto que sí. Va a honrar su día de descanso y adoración, que es el séptimo día del sábado semanal. Algunos confunden, ¿sí? Algunos confunden cuando en el libro de Colosenses el apóstol Pablo habla de que nadie os juzgue en sábados, en lunas nuevas, porque todo eso se lo clavó en la cruz, ¿no? En el capítulo 2 de Colosenses. Algunos leen así, pero el apóstol Pablo no está hablando de sábados eh, semanales. El apóstol Pablo está hablando de sábados ceremoniales que se celebraban en las fiestas de Jehová. En la Pascua, en el primer día, había una santa convocación. Y al acabar los 7 días que debías comer panes en levadura y las hierbas amargas, cuando acababa esos 7 días también había un sábado ceremonial. Igual en Pentecostés, igual en tabernáculos, había sábados ceremoniales. Entonces muchas veces el no tener conocimiento de esos, algunos tienen la idea de que Dios está hablando del sábado ceremonial. Mentira. La Biblia habla del sábado, que es sábado del Señor, y es el séptimo día. Yo sé que los otros fueron abolidos porque era, eran, la palabra es, eran una imagen o una señal o un tipo que debía representar a Cristo, señalizaban a Cristo, sí, eran un tipo, y el antitipo cuando se encontró acabó las ceremonias, especialmente los que tenían que ver con sacrificios y con algunas fiestas que debía observarse, así como Pascua. Así que si tú amas al Señor, pues vas a guardar también su sábado. Y así sucesivamente los restos. Si tú amas a tu prójimo, a tus padres vas a respetar, no vas a matar a nadie, vas a honrar incluso el matrimonio sin cometer adulterio, vas a guardar también las propiedades de las personas y no ser codiciosos. Y al final termina también de que vas a respetar a todos los seres humanos sin deseos egoístas, como dice la lección, que no manche su carácter. Y es por eso que es resumida en amor. Bien, perdón por hablar mucho, pero a veces se me queda un poco difícil. Bien, Joel, puedes Sí, continuar. es bien interesante lo que dices porque la ley de los 10 mandamientos son entregados de esa manera, como promesas que Dios nos hace. De hecho, la sierva del Señor dice que son 10 promesas que Sí, fueron entregadas allá en el monte Sinaí. porque, ¿sabes? Se tiene la idea de que son 10 obligaciones los Sí, 10 mandamientos. Como dice, no tendrás otros dioses. Pues parecía
unos puros nos los 10 mandamientos. Ujú. Pero en realidad, un no del Señor es para guardarte de hacer el mal a tu prójimo, de hacer daño a tu prójimo. Y en ese no también está el mismo poder de capacitar. Yo creo que el lenguaje tiene muchas citas donde dice que esas 10 mandamientos en verdad ni siquiera son mandamientos, son 10 palabras que son muy equivalentes a Ujú. 10 promesas en el Ujú. original, ¿sí? Sí. Son promesas. Y el lenguaje tiene muchas citas de que son promesas habilitadoras. Yo creo que ahí tiene, puede leerlo. No, ahora no los tengo, pero, o sea, eso es verdad. Hay uno que está en, ¿cómo es la ciencia del buen vivir? Ministerio de curación, En el ¿sí? Ministerio de Curación, que donde la palabra del Señor es clara y dice que fueron 10 promesas dadas al hombre. Bueno, de hecho hay muchas citas, no las trajimos, pero Yo creo quisiera que que las, tengo yo aquí en pues, Discurso Maestro de Jesucristo, página 66.896, dice que cada mandato o precepto que Dios da tiene como base la promesa más positiva. ujú. También dice la maravillosa gracia de Dios, es un devocional, página 134, dice, los 10 mandamientos, harás, no harás, son 10 promesas seguras para nosotros. Si prestamos obediencia a la ley que gobierna el universo, la ley de los 10 preceptos del mayor amor que se le pueda presentar al hombre, es la voz de Dios procedente del cielo que formula al alma esta promesa. Haz esto y no estarás bajo el dominio y la dirección de Satanás. No hay puntos negativos en esa ley, aunque así lo parezcan, es haz y vivirás. Por eso es una promesa, promesa habilitadora. Amén. Jesús decía en Juan 14:15, si me amáis, Guardad mis mandamientos. guardad mis mandamientos. Y de hecho, cada, cada palabra que se menciona allá, el no matarás, por ejemplo, eso me libra de cargo de conciencia, me libra de dolor, de sufrimiento, no solo a mí, sino también a los que me rodean. Realmente la ley de Dios tiene un propósito grande para el ser humano y es traer felicidad. Y como dijiste al inicio, Dios primero muestra su amor, muestra su misericordia diciéndoles, yo los liberé, ahora yo les presento la transcripción de mi carácter para que ustedes también lo reflejen. Dios muestra su misericordia para que sencillamente al obedecer sea una gratitud, una expresión de amor y gratitud hacia nuestro Salvador y Libertador. Y yo recordé Romanos capítulo 1 versículo 17 donde dice, porque en Él la justicia de Dios, que nosotros podemos entender como la manifestación de la ley o de su carácter en nosotros, es revelado de fe en fe. El griego tiene la idea de traer esto de esta manera, de fe para fe. Ujú. Dios muestra su amor para que nosotros respondamos con amor también. Y hay una cita de lenguaje que quiero compartir. Está en la Review and Herald, 18 de diciembre de 1894. Dice, Dios dio su mejor don al mundo, y quien tenga los atributos de Dios amará a sus semejantes con el mismo amor con que Dios los ha amado a él. El don fue Jesús. Dice después, el Espíritu de Dios morando en el corazón se manifestará en amor a los demás. Esa es la promesa. Jeremías capítulo 31 desde el versículo 31 en adelante, y Hebreos capítulo 8 desde el versículo 8 también, nos mencionan que el pacto nuevo tiene como propósito colocar la ley escrita en la mente y en el corazón de los seres humanos, quienes reciben el pacto y las promesas de Dios. Bien, vamos al día miércoles, que ahora va a tratar de no solo pocos textos, muchos textos hablando acerca de las funciones que tiene la ley de Dios. No solamente es algo para imponer, no es, entendamos una cosa, no, las leyes que el Señor nos da no son en el sentido de imposición, no son en el sentido de arbitrariedad, cosa que era uno de las acusaciones de Satanás allá en el cielo. Él decía, nosotros como seres santos podemos guiarnos por nosotros mismos y no necesitamos ley. Sin embargo, nosotros debemos entender que las leyes que Dios da, siendo creador y siendo también nuestro redentor, son algo que nuestras conciencias pueden ser dirigidas. Dios es el creador de nuestras conciencias y Él sabe cómo pueden ser dirigidas correctamente. Así como Él es el Dios de la naturaleza y Él sabe cómo la naturaleza, a través de las leyes de la física, tiene que regirse. Así que la ley tiene muchas funciones y vamos a ver a través de este día cuáles son ellas.
y cómo nos ayudan a percibir, Santiago aquí, capítulo 1 versículos 23 al 25, cómo nos ayudan a percibir estas palabras, la función y la importancia de la ley, aunque ella no pueda salvarnos. Interesante. Este día tiene el título Funciones de la ley, o sea, ¿cuáles son las funciones? Acabamos de ver en el libro de Éxodo capítulo 20 todos los 10 mandamientos, sin duda alguna, es una guía moral para toda la humanidad. No simplemente fue para los judíos, porque aún las naciones hoy están gobernadas bajo esos principios de la ley, porque si no, imagínate, si la ley no dijera no matarás, ¿te imaginas todo el mundo matando ahí? De que la vida no tenga algún sentido, por eso existen derechos humanos, de alguna manera resguardan las leyes civiles o la vida del ser humano. Ahora, interesante. Entonces vemos como la primera función de la ley, vemos que es una guía moral para la humanidad y especialmente los 10 mandamientos, ¿no? Ahora, otro que Romanos 7:12 también nos menciona, hablando de la ley que es santa, justa y buena, nos muestra de que la ley también como función tiene de revelar el carácter de Dios, Ujú, ¿sí? Voy a resumirlo de manera breve. Ahora, otro punto que en Romanos capítulo 7:7 también encontramos es que la ley tiene la función de revelarnos a nuestra conciencia que estamos cometiendo pecado, nos da conciencia del pecado. Y también la ley, de hecho, nos puede restringir del pecado, nos puede guardar, nos diciendo, oye, cuidado, estás en peligro, ¿no? ujú. Recuerda lo que dice, no matarás, no codiciarás, no hurtarás. Aunque la ley nosotros sabemos que no puede eliminar el pecado, sin embargo, la ley actúa como un freno para evitar a las personas que sigan sus deseos pecaminosos, ¿sí? Ahora, lo que ya les habíamos mencionado, Gálatas 3:24 nos dice que la ley ha sido nuestro guía, o esa palabra guía es nuestro tutor, ¿sí? Ujú. Entonces también la ley es nuestro guía. La ley, entonces también, de acuerdo a Romanos 10:4, la ley también nos guía a Cristo. Porque el ser humano, como bien dijiste, la ley es como alguien que nos mete a la cárcel, ¿sí? Y tú no tienes escapatoria alguna. Mas, sin embargo, en esa misma necesidad tú te das cuenta que necesitas un Salvador. Entonces la ley es nuestro guía a Cristo. Y también nosotros encontramos en la Biblia que la ley, otra función que tiene la ley es la base del juicio, porque por el conocimiento de la ley entendemos de que existe también pecado. Bien, eso sería en función a la ley. Ahora, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 20 y 23, habla también de la función y la importancia de la ley. Sabemos que la obediencia a la ley, de hecho, es aquel que obedece la ley está en libertad, ¿sí? Y, y la ley, de hecho, señala ese camino, la verdadera libertad, porque es la máxima, el que liberta, se podría decir, del pecado. Por otra parte, la observancia de la ley también, sea moral o ceremonial, como medio de justificación, dice, la convierte en un yugo de servidumbre. Porque si tú transgredes la ley, pues te haces esclavo del pecado, de manera que no tienes absoluta libertad, porque aquel que continuamente anda en pecado es esclavo. Y Jesús mismo enseñó y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Aquel que no anda en, o aquel que anda en pecado, sin duda va a ser toda la vida un esclavo. La ley, de hecho, también será un medio de libertad solo aquellos que de corazón sincero, como dice Mateo 6:33, la ley va a darles libertad a aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia todos los días. Esa ley libera únicamente a los que por la gracia de Dios convierten en un hábito de vida el reflejar el carácter de Cristo, como nos animan, ¿no? Los capítulos 8 que mencionamos de Juan 8:31 para adelante. Así que la observancia de la ley es o va a ser posible para el ser humano, va a dar libertad, pero no por sí mismo, sino aferrándonos juntamente de la mano con Cristo. Yo quiero terminar leyendo esta cita, hablando, yo sé que era con respecto al día anterior, mas sin embargo también tiene que ver con este día. Cuando nosotros entendemos de que el fin de la ley, cuando dice Romanos 10:31, si es que no estoy equivocado, que el fin de la ley es Cristo. Muchas veces se tiene la idea de que Cristo acabó con la ley en la cruz, ¿sí? Mas, sin embargo, tengo esta declaración
en 14 de marzo de 1855 de Sign of the Times, que hablando de Jesús dice, Jesús fue una ilustración viviente del cumplimiento de la ley, pero pero el cumplirla no significó su abolición y aniquilación. ¿No? Recuerda la cita que Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas. Al cumplir la ley, dice, llevó a cabo cada especificación de sus exigencias. Jesús, su vida representó la perfecta obediencia de la ley. Por eso es que Él fue el cumplimiento de lo que la ley requiere del ser humano. Así que el ser humano no lo podía, mas sin embargo, ahora que Cristo la cumplió, lo guardó, nosotros, aceptando la vida de Cristo por la fe, también podemos tener la misma experiencia que Jesús tuvo en esta tierra. Amén, amén. Y entonces a la pregunta, ¿es posible guardar la ley? La respuesta es, por nosotros mismos no. Sin embargo, en Cristo, por el poder de Él, por el poder del Evangelio, podemos Ujú. recibir la ley como promesa en nuestro corazón y que el carácter de Dios sea manifiesto en nosotros. La educación en la página 36 dice, pero por sí mismos eran impotentes para alcanzar ese ideal. La revelación del Sinaí solo podía impresionarlos con su necesidad e impotencia. Este era el propósito de Dios al traer la ley delante del pueblo con manifestaciones poderosas. Solamente impresionarlos con su necesidad e impotencia. Otra lección debía enseñar el tabernáculo mediante su servicio de sacrificios, la lección del perdón del pecado y el poder de obedecer para vida a través del Salvador. Es Cristo quien hace posible que nosotros podamos obedecer su ley, todo lo que su ley abarca, porque Cristo nos promete por medio de su Espíritu Santo hacer posible esto en nuestro corazón. Muy bien, ahora pasamos al día jueves, que tiene como título La ley como promesa de Dios. Y eso es lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Cómo es que Dios tiene el propósito de que esta ley, esta manifestación de su carácter, con alcances tan grandes como el universo, sea ahora revelada, sea una posibilidad en el ser humano? Dios ya lo había dicho desde el capítulo 19. Yo los haré un pueblo de sacerdotes, una nación santa, si ustedes guardan mi pacto. Y ahora nosotros vamos a ver a través de Romanos, el capítulo 3 versículos 20 al 24, que realmente Dios tiene ese propósito, no solamente con Israel, sino ahora con el Israel espiritual. El apóstol Pablo escribe ampliamente acerca de este asunto. Dios tiene el propósito de que nosotros seamos colocados por medio de Cristo en armonía con su santa y justa ley. Ahora, la pregunta es, teniendo en cuenta Romanos capítulo 3 versículos 20 y 24 al 24, dice, ¿cuál debería ser entonces el papel de los mandamientos en nuestra vida? Muy interesante. Bueno, yo sé que ya lo hemos mencionado, mas Ujú. vamos a dar solo, como dice, una reforzadita, ¿sí? Un refuerzo. Y citando el libro de Romanos 3 20 24, ¿sí? Dice así, ya que por las obras de la ley quiere decir que aquel hombre que intenta guardar la ley por sí mismo, ¿sí? O aquel que intenta guardarse por sus propias obras, ya que por las obras de la ley dice, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero es que la ley no puede salvarse. Versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis amigos, la enseñanza es clara. El papel de la ley en nuestras vidas no es salvarnos a nosotros, no es justificarnos. El papel de la ley es darnos conocimiento del pecado. Y cuando nos da el conocimiento del pecado, como dijo Pablo en Gálatas, la ley entonces llega a mostrarnos el pecado en gran manera. O sea, podemos notar el pecado como
algo más despreciable en su verdadero carácter, ¿sí? Romanos 7:13 dice que a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es el papel de la ley. También dice Romanos 5:20, ¿no? Que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Así que el papel de la ley es justamente eso, para que el pecado abunde, para que nos dé el conocimiento del pecado. Pero la ley, mis amigos, aquel que está intentando guardar la ley y así piensa que va a merecer el favor de Dios, está intentando buscar un imposible, no lo puede. Por eso es que dice, por cuanto el hombre no puede salvarse por la ley, entonces para esto, es por esta razón, dice que se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada por la ley y por los profetas. Solo en la justicia de Dios, en la justicia de Cristo, nosotros podemos encontrar una salvación. Por eso el verso 24 dice, siendo justificados de manera que gratuita por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestra salvación es a través de la justicia de Cristo. Solo en Cristo es la salvación. La ley todos los días nos va a condenar. La ley nunca nos va a salvar. Y también la lección mencionaba, yo creo que ya lo mencionamos, que es el fin de la ley. La palabra en griego, de hecho, la lección también muestra que es telos. Pero yo creo que la explicación que di quedó claro. El fin indica de que Cristo vivió lo que requería la ley en su vida. La perfección de la ley, Jesús la vivió en su vida en este mundo durante esos 33 años. También es interesante el contexto inmediato de Romanos capítulo 10, versículo 4, donde dice que la ley es, Cristo es la finalidad de Mm, la ley, porque es una cita directa de Deuteronomio 30, y es maravilloso como Pablo, en lugar del mandamiento, en lugar de, porque es prácticamente una repetición de lo que está diciendo, solo que Pablo coloca ciertas cositas que no están en Deuteronomio, porque Pablo interpreta el mandamiento, esa palabra para cumplirla como Cristo. Y eso es maravilloso. Pablo entendía muy bien esto. Y él veía en lugar del mandamiento, veía a Cristo. Y él dice al final, porque muy cerca está de ti es esta palabra en tu boca y en tu corazón. En Deuteronomio dice para que lo cumplas. Pero Pablo entendía que ese para que lo cumplas era porque nosotros tenemos muy cerca a Cristo. Y con Cristo es posible obedecer esta ley. La sierva del Señor escribe así, por su propia obediencia a la ley, Jesús atestiguó su carácter inalterable y demostró que con su gracia puede obedecerla perfectamente todo hijo de Adán. Y ella escribió, y quiero compartir esta cita que es poderosa, el deseo de todas las gentes, en la página 274 dice de esta manera, la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y las tendencias naturales, por encima de las tentaciones que inducen a pecar. Dios desea que seamos felices y nos ha dado los preceptos de la ley para que obedeciéndolos tengamos gozo. Así que este es el propósito de Dios, que el ser humano obtenga gozo, tenga alegría en obedecer la ley de Dios. Pero como vimos hasta ahora, solamente es posible cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, trae consigo la ley y el poder y la gracia para nosotros estar en armonía con esa ley. Ese era el plan que Dios tenía para con Israel y ese es el plan que Dios tiene para con nosotros. Dios tiene el propósito de hacer esto evidente. Dice el apóstol Pablo que toda esta naturaleza está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y somos llamados a ser parte de aquellas personas quienes revelarán al mundo entero que Dios puede cumplir sus promesas en nosotros. Que el Señor te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. IAG, juntos avanzaremos.